Hola a todos, bueno, yo soy Agustín Izaguirre, acá abajo les dejo mi correo electrónico, porque lamentablemente con la pandemia estamos grabando y ustedes van a tener muchas dudas, me las van a poder empezar a hacer por mail, yo igual después les dejo también mi teléfono para el caso de que no alcancemos con un mail la explicación y demás. Vamos a hablar los factores de riesgo cardiovascular que para ustedes ya conocen, pero la idea es ver un poco de dónde salieron. Para arrancar y despertarlos un poco, voy a decir que solo hay dos cosas infinitas, que son el universo y la estupidez humana, y no estoy tan seguro de la primera, dice Albert Einstein, pero yo tengo una frase de que son tres, porque esta clase se da los lunes a las 8 de la mañana, ustedes pueden verla cuando quieran. El universo, la estupidez humana y las veces que nosotros bostezamos un lunes pese a la clase que sea. Bien, vamos a hablar de factores de riesgo, como dice arriba, factores de riesgo cardiovascular. Esto es, ¿qué es lo cardiovascular? Es la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica, ¿sí? Y la enfermedad aórtica. ¿Es importante saber todo esto? ¿Y qué le parece? Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque sigue siendo la principal causa de muerte. Indistinto del coronavirus, indistinto de cualquier cosa, es la primera causa de muerte en todo el mundo. Así que es muy importante. Cualquiera haga la especialidad que haga, debe saber los factores de riesgo para prevenir, si uno los trata, la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en todo el mundo. Como verán, también es en negros, hispánicos, asiáticos, donde sea, donde vean, todo esto es estadística estadounidense, obviamente, pero se ve para todo lado del mundo. ¿De dónde sale esta información? Bueno, van a ver que hay estadísticas mundiales de la OMS, de la OPS, Estados Unidos y demás. La OMS también dice que la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte. Y ustedes se preguntarán, en Argentina, ¿cómo es? ¿Es igual? ¿No es igual? Bueno, tenemos estadística, no es muy buena, pero la estadística dice que las enfermedades circulatorias, o sea, cardiovascular, siguen siendo las principales causas de muerte. Así que realmente creemos que es muy, muy, muy importante esta semana, ya que la enfermedad cardiovascular, que lo van a ver toda esta semana, junto con arritmias y demás, eh, es muy importante y es una forma de prevenir que tenemos y de tratar también. ¿Cómo es la historia de la prevención de los factores de riesgo cardiovascular? Bueno, como verán, acá ven cómo estamos nosotros evolucionando del mono a la computadora, como ven que vamos evolucionando hacia el monito que nada, que está en coma. ¿Quién fue el médico, primer médico de la historia? Vamos a ver, les prometo que poquito de historia, pero me parece que es relevante de cómo nace todo esto. Primer médico de la historia, todos acá me responden que es Hipócrates, ¿vale? No, no sé, no importa. No, es Imhotep, ¿sí? Imhotep es de la antigua, del antiguo Egipto, ¿sí? Fíjense que es el 2600 antes de Cristo y tiene el famoso papiro de Ewing, que es, en realidad Edwin Smith es el egiptólogo que lo descubrió y está en Nueva York, en la Academia Nacional de Medicina. Y bueno, como embalsamaba mucho, sabía mucho del interior, de los órganos y demás, entonces tenía mucha idea. Lo que les quiero mostrar es que en el 2600 antes de Cristo, ahí estaba la anestesia, y fíjense que todavía no estábamos mucho menos. Lo que se dieron cuenta es que curar muy pocas veces, aliviar, ayudamos, consolar siempre y debemos estar al lado del paciente. Pero la verdad que curamos poco, ya van a ir viendo. Tenemos que viajar al futuro, del 2600 antes de Cristo, ¿hasta cuándo ustedes creen que tenemos que ir para realmente empezar a descubrir la medicina con fármacos, que realmente sabemos que el tabaquismo está asociado con el cáncer, que el tabaquismo está asociado con la enfermedad cardiovascular, que la diabetes está asociada con la enfermedad cardiovascular? Esto es muy, muy nuevo. Tenemos que viajar a 1945 cuando arranca la terapéutica médica aceptable, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Sir Alexander Fleming descubre la penicilina, una serendipia en realidad, pero no importa, la descubre él y después Florey y Chain son los bioquímicos que pudieron hacerla masivamente, aislaron la molécula y demás. Decidió no patentar el invento, así que
debe haber muerto pobre, pero no importa, eso es lo importante. Y fíjense que, por ejemplo, esa es la penicilina, pero ¿cómo se hacía para tratar la hipertensión arterial en el 1900? Bueno, se hacía una simpatectomía, te operaban, te sacaban todo el sistema simpático, la pentaquinina, ¿sí? Y te desangraban, te hacían bajar la presión cortándote alguna vena y sacándote 1 litro de sangre. Eso es como funcionaba. Obviamente muchos efectos adversos, como ven. Después, en 1948, la hidralacina, un antihipertensivo muy malo que se da cada 6 horas, con lo cual no tiene mucho. En 1957 se usan las tiacidas, la hidroclorotiazida y la clortalidona, las dos que más usamos. Fíjense que es muy poco. En 1960, beta bloqueantes. Y los YECA, el enalapril, que ustedes tanto conocen, recién es de los 80s. ¿Sí? Ahí está, sale de la yaracaraca, una víbora, del veneno de esta víbora. ¿Sí? Bien, seguimos. Fíjense que hay casi 5.000 años de medicina, desde Imhotep hasta ahora, pero la terapéutica efectiva tiene muy poquito tiempo, muy poco tiempo. Bien, vamos a viajar por el mundo para ver de dónde sale el nexo entre la enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo. Vamos a Estados Unidos, más precisamente a la costa este. Dentro de la costa este, el estado de Massachusetts. En el estado de Massachusetts nos metemos un poquito más, y muy cerquita de la ciudad de Boston está Framingham. Todos deben haber escuchado alguna vez el score de Framingham y el trabajo que se hizo en Framingham, y les cuento un poquito. Es una ciudad que tiene una población muy estable, multirracial, es decir, pueden estudiar hispánicos, negros, blancos, asiáticos, etc. Y en 1918, por un brote de tuberculosis que tienen mucha estadística desde 1918 de toda su población. Entonces midieron factores de riesgo y demás, y compararon unos años después, los vienen siguiendo desde 1918, a ver cómo les iba con estos factores de riesgo. Y lo que vieron es lo que ya para todos ustedes es muy pavote. Como les dije, fumar trae cáncer, fumar trae infarto, la diabetes trae más infartos. Eso es obvio, hoy es obvio. Hace unos años no. Y hace unos años, algo, 1980. Vamos a ver. El estudio de Framingham, que tiene incluso los datos abiertos para el que lo quiera usar, se mete en esa página que les muestro ahí arriba y pueden usar todo. Arrancó, eligieron Framingham, o empezó en Framingham, porque ya tenía la estadística de 1918, pero el estudio de Framingham arrancó en 1948, 1948, ¿sí? 5.000 entre hombres y mujeres, bla, bla, iban viendo que en ese momento jóvenes no tenían enfermedad cardiovascular y lo seguían a los 10 años, ¿sí? Se añadieron varios grupos, en el 71 la segunda generación y demás. Bien, entonces lo que hacían es, a ver, en el presente tenemos estos, unos que estaban expuestos y otros que no estaban expuestos, y nos fijamos quiénes aparecían enfermos y quiénes no. Bien. Hicieron una historia clínica minuciosa, empezaron a medir colesterol, empezaron a medir varias cosas, qué dieta usaban, cómo funcionaba todo. ¿Sí? Llevas más de 68 años ininterrumpidos. Bien, entonces, lo que ya les repetí, y les vuelvo a repetir intencionalmente, que suene repetitivo, ¿hay asociación entre el tabaquismo y la enfermedad cardiovascular? Sí, ya está, es pavote, todo el mundo lo sabe, para ustedes es estúpido, para mi abuela, doña Rosa, también es estúpido. Bien, hay asociación, ya está, te obligan a ponerlo en la cajita de los cigarrillos, te lo ponen extremadamente caros para que te cueste, pero igual la gente sigue fumando, bajó muchísimo, pero ya sabemos que hace muy mal. Entonces, fíjense que en 1948, ahora los marqué, los principales hitos del estudio en Framingham. En el 57, año 1957, se vio que la hipercolesterolemia y la hipertensión aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, el tabaco con enfermedad coronaria, obesidad y actividad física, por supuesto, mucha obesidad y poca actividad física se asocian a la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial incrementa la ACV, todas cosas que para nosotros son muy claras. Por ejemplo, que la fibrilación auricular, que es una arritmia que genera trombos en la aurícula derecha y da ACV, que para nosotros es obvia, recién en 1978 se vio esta asociación. Chicos, yo nací en el 81, para mí es extremadamente muy poco el tiempo. Por suerte lo tenemos, pero lo que quiero que sepan es, medicina tiene muchos años, hace muy pocos años, estos 50 años,
somos mucho más efectivos, ¿sí? Que la hipertensión arterial dilata, no tratada, ¿no? Dilata el corazón y el lleva en insuficiencia cardíaca, para nosotros es obvio, pero es de 1996, que es por donde ustedes deben haber nacido. Bien, más de 1.200 artículos médicos citan el estudio de Framingham, se basa en el estudio de Framingham, todas revistas de primera categoría. Lo que vieron también, este también estudio es de año 2000, del New England Journal of Medicine, donde se ve que 2 factores de riesgo, que los hombres se mueren más que las mujeres, ¿sí? Más factores de riesgo cardiovascular. 2 factores de riesgo cardiovascular no tratados te matan más que si tenés uno que si lo estás tratando. Entonces, el tratamiento mejora y disminuye la mortalidad. Bien, fíjense acá cómo están los pacientes con hipertensión, 170, 150, 130 y 110, y otros factores de riesgo, si fuman y demás. Entonces fíjense que la edad, la diabetes, si es hombre, si tiene un HDL bajo, si tiene tabaquismo, el colesterol total es muy alto, son todos factores de riesgo que van en ascenso para morirse. Entonces, la hipertensión arterial controlada y la no controlada mata más. La hipertensión mata. Bien. Esto es también asociado a blancos, negros y demás. Los blancos tienden a morir, perdón, los negros tienden a morirse más de enfermedad cardiovascular. Después, las estatinas disminuyen el efecto, ¿sí?, el riesgo cardiovascular. Bueno, esto que también para nosotros hoy es obvio, de que un paciente con hipercolesterolemia, le bajamos el colesterol y se muere menos de enfermedad cardiovascular, es del año 1996, chicos, no tiene mucho tiempo. Bien, vamos a ir a algunas cosas que hablan de lo mismo. Esto como muestra cómo la pravastatina disminuye comparado con el placebo la mortalidad y demás. Cuanto menos LDL también. Bueno, se puede ver hasta cuánto bajar el colesterol, sí, no importa. Cuanto más lo bajamos, mejor les va a los pacientes, sepan eso. La proteína C reactiva como otro factor de riesgo independiente, habla que la inflamación que hay en el cuerpo también aumenta la enfermedad cardiovascular. Se vio y ya se demostró en todos de esta línea. Los que están para acá no es significativo, de los que están para acá es significativo, ¿sí? Entonces la proteína C reactiva en todos los estudios dio que aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular, ¿sí? Se vio, por ejemplo, que la obesidad es un factor para tener la proteína C reactiva muy alta. Bien, ¿y todo esto cambió algo? ¿Mejoró la vida humana? Sí, van a ver que como hasta 1960 la enfermedad cardiovascular, en muertes y demás, sube porque comíamos más, porque cada vez éramos más sedentarios y demás, y empezó a disminuir de acuerdo a nuestra terapéutica actual, ¿sí? Bueno, entonces, se inventó el score de Framingham. ¿Qué es el score de Framingham? Bueno, con cualquier calculadora gratuita que ustedes pueden bajar de internet, calculan el score de Framingham, que todo este quilombo que ven acá, que no importa, pero lo que habla es que a mayor edad, más riesgo, le va a dar un puntaje, pero ustedes lo calculan, ponen edad, la hipertensión sistólica que tiene, el colesterol, bla, 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 y les va a dar acá un riesgo de mortalidad a 10 años de ese paciente. Y entonces ustedes lo calculan y le dicen al paciente su porcentaje de mortalidad a 10 años, y el paciente en general lo toma mejor, dice, uy, tengo un 10%, 20%, 30%, y tratan muy bien sus factores de riesgo. Así que es importante calcularlo, mostrárselo al paciente, y fíjense como un paciente con 140 sistólica de 70 años, con un colesterol alto, total alto, con un HDL malo, que toma medicación y que fuma y que además es diabético, tiene un 81% de morirse, ¿sí? 81% de morirse a 10 años. Ese paciente realmente va a tratarse bien de la diabetes, va a tratarse mejor y demás porque sabe que es muy alto. Entonces, resumen, y esto es lo que tienen que recordar para siempre, no importa si salió de Framingham o lo que sea, es la edad es un factor de riesgo independiente. La raza, negros se mueren más que blancos. LDL elevado, el colesterol malo, y el HDL bajo, que es el colesterol bueno. La obesidad, la diabetes, hipertensión arterial no controlada, la proteína C reactiva y el uso de estatinas. Y por supuesto, después se vio que agregando aspirina a estos pacientes les va mejor, ¿sí? ¿De dónde salió que Bayer dice que
la aspirineta previene 1 de cada 3 infartos. Bueno, acá, esto también es Framingham. Bien, ¿a quién le tengo que calcular el score de Framingham? Bien, en principio lo que te dicen es, quédense con más de 40 años, porque si tiene menos de 40 años, le hacemos una asesoría informal, ¿sí? Porque es muy poco frecuente, pero de los 40 años para adelante sí se empieza a calcular, ¿bien? Entonces, hay 2 caminos. El primero, que no lo dijimos, es las indicaciones que le tenemos que dar, que es el camino difícil. Cambios del estilo de vida. Ya vieron con el doctor Guillermo los cambios del estilo de vida, y la verdad es que si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, bueno, ahora estamos en pandemia y nadie hace ejercicio, un carajo, pero ¿cuántos de ustedes hacen ejercicio, intentan dejar de fumar y demás? La verdad es que es muy poco, es muy difícil, no tenemos tiempo, no nos hacemos el tiempo y demás. Bien, uso de aspirina en pacientes con riesgo moderado a alto. Antes se usaba para todos los pacientes. Hoy en día se vio que la aspirina no previene enfermedad cardiovascular en pacientes de bajo riesgo. Así que tomarla por tomarla, porque se nos ocurrió, hace 2 años se hacía, ahora no, se hace solo en pacientes con riesgo moderado a alto. Y el uso de estatinas también, ¿sí? Un solo factor de riesgo no alcanza, en general 2 factores de riesgo. Y eso lo calcúlense el Framingham, jueguen ustedes con el Framingham, ¿sí? Cambio del estilo de vida fácil y seguro, pero la realidad es que para la vida terapéutica actual es difícil, pero hay que insistir, insistir, insistir. Aspirina solo para los pacientes moderado o alto, estatinas solo para los moderados o alto. Bien, y que empiecen a estudiar, no les pase esto, porque yo sé que van a estudiar siempre al final, se llama ley de Parkinson, otro día lo hablamos, pero van a dejar todo para el final, eso es muy común. ¿Le da un examen sorpresa? ¿Sí? Esto antes lo tiraba como un chiste en la clase presencial, se saca una hoja, pero para que anoten una cosa más, el examen sorpresa no se los puedo tomar por acá, entonces los docentes se divierten cuando les pasan, la cara del profesor que lo disfruta, la hoja la sacan para que ustedes anoten esto, ¿sí? No importa, acuérdense de esto, edad, raza más negra que blancos, LDL elevado, HDL bajo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión son factores de riesgo cardiovascular recontra demostrados, que para ustedes es obvio, común, y que ya salen en todos los diarios, pero tiene 20, 30, 40 años esto en la medicina. No es algo que tengamos mucho tiempo de haberlo demostrado. La proteína C reactiva, el uso de estatinas, ¿sí? Y la aspirina como preventivos, y sepan que esto es extremadamente frecuente, muy frecuente. Entonces, les dejo mi mail al final para que me hagan preguntas, dudas y punto. Es relativa, es extremadamente muy importante. Sépanlo, repásenlo. Es esta última filmina que les puse. Esta, ¿sí? No es difícil, lo saben, sepan de dónde viene y se terminó. Les dejo mi correo electrónico para que cualquier cosa me escriban. Vamos sacando dudas de los que tengan. Me pongo a grabar más clases. Suerte.